¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más, una semana más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí, cada día, cada semana, analizamos la economía defendiendo la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Búsqueda de la felicidad como la que han expresado en las urnas los húngaros, yendo o dando al traste con los intereses de Viktor Orbán, uno de los tentáculos más evidentes del régimen de Putin en Europa y que ha aglutinado el interés de muchos partidos en Europa. Importante, pues, esa fuerte derrota la que ha sufrido Viktor Orbán en Hungría, y derrota en la que tiene mucho que ver el aspecto económico. De eso nos vamos a ocupar en el día de hoy y lo vamos a hacer con los mejores analistas. Vamos ya. Bueno, pues cambio brusco de guión el que hemos visto en Hungría, con consecuencias que pueden ser muy relevantes también desde el punto de vista económico. Para aquellos que lo que ha sucedido en Hungría, donde recordemos el señor Magyar ha ganado, Magyar, que formaba parte del equipo de Orbán hace años, ahora mismo se ha establecido por su cuenta en un partido llamado Tiza, o Tista, no sé exactamente cómo se pronuncia, y que ha sido el vencedor, pero rotundo vencedor, en unas elecciones en las que no las tenía todas consigo Viktor Orbán, pero seguía confiando en ganar. No en vano ha sentido el aliento tan importante en unas elecciones como el que pueda representar el vicepresidente, nada más y nada menos, de los Estados Unidos, J.D. Vance, que fue a Hungría a hacer campaña por Viktor Orbán, o desde un punto de vista infinitamente más modesto que el de J.D. Vance en España, pues el propio Santiago Abascal ligó el resultado de las elecciones al propio. Todas las elecciones de Viktor Orbán en Hungría son las nuestras, llegó a decir el señor Abascal. De hecho, creo que podemos escucharle. Hoy Viktor Orbán es el auténtico protector de Europa, y por eso estas no son solo vuestras elecciones, también son nuestras elecciones. Estas elecciones nos afectan a todos aquellos que creemos que una Europa próspera, donde las naciones son soberanas y cooperan libremente, debe conquistarse. No son solo vuestras elecciones, también son las nuestras. Bueno, pues por eso es importante. ¿Qué era lo que dijo J.D. Vance? Bueno, vamos a escucharle. Lo que ha ocurrido en medio de esta campaña electoral es uno de los peores ejemplos de injerencia extranjera en las elecciones que he visto o leído. Los burócratas de Bruselas han intentado destruir la economía de Hungría. Han intentado reducir la independencia energética de Hungría, han intentado aumentar los precios para los consumidores húngaros, y lo han hecho todo porque odian a este tipo. Amigo, odian a este tipo, y por eso la economía no ha acompañado los designios o, digamos, los intereses de Viktor Orbán. Pequeño detalle que se le escapaba a J.D. Vance, no sé si porque quizá comparte la visión económica que tenía Viktor Orbán, se le llegó a llamar Orbanomics, para referirse al modelo económico puesto en marcha por Viktor Orbán en Hungría, y que tiene mucho que ver con un modelo que se puede confundir con el modelo liberal, porque no es modelo liberal, es iliberal en concreto. Y lo peligroso de la lectura económica que tenemos que hacer de lo sucedido en Hungría tiene mucho que ver con cómo se vende el modelo económico de Viktor Orbán. Viktor Orbán, cuando llegó al poder en su segundo mandato, ya que estuvo anteriormente a finales de los 90 y hasta el 2002, posteriormente accedió al poder en 2010 hasta ayer, que lo volvió a perder. Pero en 2010, en su segundo mandato, cuando entra en el gobierno, toma algunas medidas muy liberales, toma algunas medidas que honestamente para España yo las quisiera, pero no las toma solas. Y esta es la clave. ¿Por qué? Bueno, pues porque buena parte de los líderes de ese movimiento
que desde la progresía española y desde otras latitudes, la parte, digamos, el vector izquierdo trata de meter a toda la derecha liberal en el mismo saco, forma parte de esa ola reaccionaria, ¿no?, que de la que habla Sánchez, ¿no?, los fascistas del mundo, etcétera, etcétera, y pretenden poner en el mismo saco, por ejemplo, a Javier Milei y a Víctor Orbán, cuando poco o nada tienen que ver uno con el otro. ¿Qué hizo Víctor Orbán cuando llegó al poder en 2010 que estuvo muy bien? Bueno, pues por ejemplo bajar de una manera muy importante los impuestos al trabajo, el IRPF, dejó un solo tipo, un tipo único del 16%, que luego bajó al 15% y redujo de una manera drástica también el impuesto de sociedades. ¿Qué hizo esto? Dinamizar el trabajo, consiguió dinamizar el mercado de trabajo por un lado y por otro atraer inversiones. Pero a estas medidas muy liberales los acompañó de otras que no lo son en absoluto. Y lamentablemente, como digo, estas otras medidas son las medidas que quieren conjugar con un traje de liberal otros líderes de la derecha, como pueda ser Santiago Abascal. Y es querer hacer compatibles medidas liberales en lo económico, como las que hemos descrito, con medidas nacionalistas, proteccionistas y intervencionistas por otro. Tanto es así que Víctor Orbán, mientras tomaba estas medidas muy liberales, al mismo tiempo decía que esto de que se hubiera privatizado absolutamente todos los sectores, incluidos los estratégicos para el país, que no podía ser. Había que volver a hungarizar la economía y había que volver a retomar el control para que los intereses de los húngaros nacionales estuvieran a buen recaudo. Y por lo tanto empezó una colonización del sector privado de una manera brutal. ¿Qué ha conseguido? Bueno, pues en estos años es verdad que un crecimiento económico muy importante en los primeros momentos, que vino acompañado de un rescate del Fondo Monetario Internacional, que sucedió en 2008, un rescate también de la Unión Europea y del Banco Mundial, que pusieron entre todos cerca de 20.000 millones de euros. Eso fue en 2008, en 2010 llega Víctor Orbán, toma esas medidas liberales y automáticamente la economía húngara se dispara. Aquello funcionaba estupendamente bien y el mercado de trabajo se revitalizaba, crecía el país, hasta que ese intervencionismo muy nacionalista, ese intervencionismo muy proteccionista empezó a hacer de las suyas. Es decir, que no tiene razón J.D. Vance cuando dice que en la Unión Europea lo se han empeñado en empobrecer a Hungría, sino que es precisamente las medidas poco favorables a la libertad económica que puso y que impuso el señor Orbán las que han llevado precisamente a que, pues entre otras cosas, se haya disparado el gasto público, que entre otras cosas se haya disparado el déficit, que entre otras cosas se haya disparado la deuda y que esto haya contribuido a que Hungría tenga una de las mayores inflaciones de la región, junto a España, tenemos que decir, y que la renta per cápita se haya descendido incluso por debajo de los umbrales de países limítrofes a los que consiguió sobrepasar en la época de bonanza, cuando aquellas medidas muy liberales sí que se pusieron en marcha. Esto no es una lectura, digamos, oportunista, diciendo no, lo que hizo bien funcionó muy bien y lo que hizo mal funcionó muy mal. Es que cuando uno quiere tomar medidas liberales como bajadas de impuestos y no lo acompaña a una reducción brutal del gasto público, las cosas no funcionan. Que se lo digan a Javier Milei, que lo primero que hizo no fue bajar impuestos, lo primero que hizo fue bajar 15 puntos el Producto Interior Bruto. Ha liberalizado todos los sectores de la economía y lo que está ahora intentando es empezar a reducir de una manera muy importante los impuestos en Argentina. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque se les quiere meter en el mismo saco a unos y a otros. Y esto no es así. Hoy, con ayuda de grandes expertos, vamos a tratar de hablar con Enrique Navarro, vamos a tratar de hablar con Lorenzo Bernaldo de Quirós, vamos a tratar de analizar cuál ha sido el balance económico del mandato de Víctor Orbán y cuáles son los efectos que puede tener este cambio de gobierno, sobre todo cuáles son las medidas que van a poner en marcha el nuevo gobierno que está hoy ebrio de la victoria alcanzada en el día de ayer. Insisto, vamos a tratar de conocer cuáles son los detalles de lo que nos espera,
Pero antes vamos a echar un vistazo, como todos los días hasta ahora, a la portada de Libre Mercado y, por supuesto, al resto de noticias económicas del día. Vamos a ir con la portada de Libre Mercado, pero antes déjenme que les dé un consejo, sobre todo a todos aquellos que quieran invertir y que lo quieran hacer en el valor refugio por excelencia, más en este tiempo tan incierto que nos acompaña con esas crisis de certidumbre que viven los mercados mirando constantemente al estrecho de Hormuz. Insisto, el oro sigue siendo el valor refugio por excelencia y hoy, gracias a Libertad Digital y a Prosegur, se puede comprar oro real y tokenizado de forma online y con total transparencia. Todo el valor del oro físico con la liquidez de un activo digital. En orolibertad.com podrás invertir en oro digital de forma segura. Muy importante esto, y respaldado por oro físico custodiado en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Protege tu futuro con el valor refugio por excelencia. Visite ahora orolibertad.com y empiece hoy mismo. Y luego, por otro lado, antes de arrancar con ese resumen de prensa, tengo ya aquí a mi vera a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a echar un vistazo a las principales informaciones de la portada de Libre Mercado, pero antes también recuerden que esta misma semana, el miércoles, vamos a tener aquí una entrevista en exclusiva con los especialistas de Circa, de la oficina de Circa en Madrid, que nos van a contar los secretos de un mercado de segunda mano extraordinario, el del lujo, el de las joyas de gran tamaño, joyas vintage de alto valor y, por supuesto, lo que a mí más me gusta, los relojes de alta gama. Todos los secretos de este mercado tan maravilloso los conoceremos aquí el próximo miércoles, así que por favor no se lo pierdan. Ahora sí, nos vamos a la portada de Libre Mercado. Rubén Folguera, ¿cuáles son las principales informaciones que tenemos hoy en la portada de Libre Mercado? Bueno, pues como cada lunes hay que leer de forma casi obligatoria la columna de... ¿Qué tal casi? Es obligatoria. De forma obligatoria la columna... Lunes negro de Rotellar, fijo en los lunes en Libre Mercado. Eso es, que hoy nos habla de cómo cae la inversión extranjera en nuestro país. Bueno, hemos escuchado hace unos días a Carlos Cuerpo hablar de que España es uno de los grandes atractivos económicos del mundo prácticamente para los inversores. Sobre todo desde que él es el vicepresidente primero, ¿no? Así es, efectivamente. Y sin embargo, la realidad es bien distinta, porque como explica Rotellar, cogiendo los datos que están publicados por el propio gobierno, evidentemente lo que se demuestra es que la inversión extranjera, la atracción de inversiones por parte de nuestro país está cayendo. Ya cayó incluso, como bien comenta Rotellar, cuando entró Sánchez en la Moncloa, y es que perdió en un trimestre unos 3.000 millones de euros. Bueno, lo que ahora ha podido consultar Rotellar, y es lo que hoy nos comenta en Libre Mercado, es que si comparamos el segundo trimestre de 2018 con el cuarto trimestre de 2025, vemos cómo la inversión extranjera recibida por España ha pasado de más de 20.000 millones de euros a poco más de 9.000 millones de euros, es decir, que se ha reducido en más de la mitad en este periodo. ¿Y cuáles son las grandes causas o los grandes motivos? Pues bueno, por un lado, evidentemente hay que tener en cuenta que el entramado institucional y político y económico que está desarrollando este gobierno lo que supone es un desincentivo, un freno a esa atracción de inversiones, y en concreto por cuestiones como el gasto público desmedido, las nuevas imposiciones en materia empresarial que existen en nuestro país, por ejemplo, que el salario mínimo se ha incrementado más de un 60% en este periodo. Por ejemplo, subidas de impuestos en todos los sentidos, o incluso el miedo y la desconfianza que genera el propio gobierno para los inversores. Bueno, pues una información, como decimos, una columna que no nos podemos perder, la de cómo esa inversión extranjera está huyendo de Pedro Sánchez, huyendo de la España de Pedro Sánchez, pero tenemos más informaciones. Veo que además es una de las noticias más leídas hoy en Libertad Digital y que tiene que ver con el trabajo de Miguel Puga sobre el fenómeno de Torrentes. Sigue batiendo récords, sigue estableciendo nuevas marcas. Sí, porque como bien explica Miguel Puga, la última entrega de la saga Torrente ya se ha convertido, en términos de recaudación, en la más taquillera de todas. Es verdad que en términos de espectadores aún es la segunda, pero es verdad que en cuestión de recaudación, no, en recaudación ya ha superado los 24,7 millones de euros, y así de este modo ha desbancado a la segunda saga, a la segunda entrega de la saga. Y en concreto ha vendido más de 3,3 millones de entradas y es la segunda película más vista de la saga, como digo. Pero lo importante aquí también es tener en cuenta que en el actual contexto cinematográfico de nuestro país, la saga de José Luis Torrente
se presenta como uno de los grandes atractivos para los espectadores, porque si comparamos lo que ha recaudado este año la última entrega con el resto de películas que se han estrenado en lo que va de 2026, vemos que solo Torrente 6 ha recaudado un 25% más que el conjunto de películas restantes en total, y por tanto se demuestra una vez más, como digo, que Santiago Segura hace un producto que le interesa a la gente, y a diferencia del resto de películas que ya sabemos que muchas veces van 10 personas, 20, y que además cuentan con una gran cantidad de fondos públicos que directamente se tiran a la basura, claro. Bueno, un fenómeno espectacular, el del propio Santiago Segura, que el último Goya que ganó lo ganó por el primer Torrente como director Nobel, y no la industria no le ha vuelto a premiar con nada esto de que haga películas taquilleras. Es que está muy mal visto en el cine español. Pero más asuntos. Rubén Folguera nos cuenta el extraño caso del parado que busca su primer empleo con más de 45 años. El otro día dimos mucha importancia a esta información y hoy le das cuerpo explicando el por qué hay tantos mayores de 45 años en España que buscan su primer empleo. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que, según las estadísticas del INE, a día de hoy hay unas 300.000 personas paradas que buscan su primer empleo, de los cuales el 30% tiene más de 45 años. Y claro, uno ve esto y se pregunta, ¿por qué es así? Pues desde Libre Mercado hemos contactado tanto con los servicios públicos de empleo como también con expertos de la Fundación ADECO, que están especializados en estas cuestiones, y nos comentan que los grandes factores que explican este fenómeno, por un lado, es la inmigración, porque muchas personas llegan de otros países y se incorporan con esta edad al mercado laboral, se dan de alta en la seguridad social y por tanto figuran como parados con más de 45 años que buscan su primer empleo, pero también el envejecimiento demográfico. Y sin embargo, quizá el factor más importante en nuestro país, un país que ha vivido en buena medida gracias a la economía sumergida, es precisamente este, y es que muchas personas que estaban anteriormente trabajando en la economía informal, en un momento dado deciden pasarse a la economía formal y darse de alta en la seguridad social. Y estos son los grandes factores que explicarían este fenómeno. Es un fenómeno que además debe preocupar y mucho. Por último, la OCDE desmonta a Sánchez por los altos impuestos y los subsidios. Sí, porque acaba de publicar un informe en el que básicamente lo que viene a decir la OCDE es que ahora mismo la política económica de Sánchez y los impuestos lo que hacen es lastrar la creación de empleo y también desincentivar la decisión de que las personas puedan trabajar o no. Y esto lo hacen mediante cargas tributarias, pero también mediante políticas como el ingreso mínimo vital o todo tipo de prestaciones públicas que evidentemente hacen que muchas personas no quieran trabajar y decidan vivir, aunque sea con menos, de prestaciones públicas. Y precisamente por eso la OCDE también propone eliminar subsidios o al menos limitar y hacer un control mucho más restrictivo de su concesión. Bueno, pues hasta aquí ese resumen a la portada de Libre Mercado. Nos vamos ahora a conocer el resto de noticias económicas del día. Nos vamos ya a conocer las noticias económicas del día, pero antes déjenme hacerles dos recomendaciones. La primera, si están por Madrid el próximo jueves, día 16, bueno, pues tengo que decirles que, por supuesto, va a haber programa con ánimo de lucro, pero además yo les esperaré en el evento que estamos preparando con el Gobierno de Canarias para hablar de Canarias como destino óptimo de inversión. Va a ser ameno, va a tener su vino español correspondiente y vamos a disfrutar de una última parte en la que vamos a poder hacer un buen networking. Está dirigido a inversores, ejecutivos, financieros, emprendedores y profesionales senior, y desde luego a aquellos de los oyentes que tenemos que nos quieran acompañar. Para acudir solo tienen que inscribirse en el siguiente correo electrónico: dialogosld@libertaddigital.com, dialogosld@libertaddigital.com, y allí desde luego que les esperaré. Y luego, para todas aquellas empresas y todos aquellos autónomos que nos escuchan, tienen que saber que desde Libertad Digital nos hemos puesto las pilas para poder ofrecerles una solución que sea óptima para todos ustedes, para poder cumplir con la normativa Verifactu, que es el gran ojo que todo lo ve de Hacienda, y que pues no tenía que ser malo todo lo que viniera de ahí, por muy obligatorio que sea tener que cumplirlo, sino que gracias al software de Prana hemos convertido esto
el tener que cumplir con Verifactu, en una ventaja desde el punto de vista en el que, o desde el momento en el que se convierte en un software de gestión que nos ayuda a llevar nuestro día a día de facturas, nuestra contabilidad, de una manera rápida, ágil, mucho más pormenorizada, mucho más precisa y de manera que tengamos muchos menos fallos a la hora de hacer nuestra contabilidad y de tener esa transparencia con Hacienda. Lo vamos a conseguir además a un precio muy competitivo, solo 19 euros al mes, con 30 días de prueba, y si son ustedes oyentes de Radio, además van a conseguir un 10% de descuento. Entren en pranalibertad.com, repito, pranalibertad.com, introduzcan el código LD10 y beneficiense de ese 10% de descuento. Vamos con ese repaso a otras noticias económicas del día, asuntos domésticos importantes de los que más nos preocupan y que tienen que ver, por ejemplo, con la vivienda. ¿Qué creen ustedes que en el momento en el que nos encontramos y en el que debería haber tortas por construir, el índice de producción del sector de la construcción sube o baja? Y además, que será la siguiente noticia que les contemos, ¿qué creen que está pasando con el gasto público? ¿Que sube o que baja? Pues ya les adelanto, uno baja cuando debería subir y uno sube cuando tendría que bajar. Vamos con el primero. Según ha informado este lunes el INE, el índice general de la producción de la construcción se desplomó un 10,3% interanual en febrero por segundo mes consecutivo, después de que en enero retrocediera un 18,6%. Este descenso de la producción en el sector fue consecuencia de la fuerte caída registrada en la construcción de edificios, que retrocedió casi un 36% interanual, y del retroceso en la ingeniería civil, que cayó un 14,8%. Vamos, que esto que tendría que estar subiendo, que tendría en la España en la que tenemos, donde el problema de la vivienda es un problema fundamental, tendríamos que estar viendo cómo ese índice de producción de la construcción va creciendo mes a mes, pues vemos que no crece. Sin embargo, el que debería estar bajando, pues sigue creciendo, que es el gasto del Estado. Pese al incremento de la recaudación fiscal que se ha producido durante el mandato de Pedro Sánchez, el gasto no financiero de la administración pública ha crecido todavía más. Concretamente, los datos más recientes muestran cómo los gastos presupuestados que se pueden dar por oficialmente ejecutados se elevaron el año pasado hasta los casi 198.000 millones de euros. Esta cifra supone un avance de algo más de 100% con respecto a los 97.000 millones en el ejercicio de 2019. Esa tasa de crecimiento duplica el ritmo de avance del 51% que en este periodo ha experimentado la recaudación por impuestos, al pasar de poco más de 213.000 millones en 2019 a los 325.000 millones en 2025. Vamos ahora con la confianza del inversor español en los mercados, que cae con fuerza en marzo precisamente por la guerra. Según el índice de confianza que elabora trimestralmente JP Morgan, el optimismo entre los inversores y ahorradores españoles sobre la evolución futura de los mercados de valores ha caído bruscamente en marzo, rompiendo así la tendencia al alza registrada hasta este momento, debido al impacto sobre el ánimo de los inversores del conflicto en Oriente Medio. Tras haber alcanzado a comienzos de 2026 uno de los niveles de optimismo más altos de toda la serie histórica, la gestora revela que el índice se derrumbó en el tercer mes del año más de 6 puntos, hasta situarse en los menos 3,9 puntos. La caída solo es comparable a la experimentada en 2022 como consecuencia de la invasión de Ucrania. En ese momento, el índice registró tres trimestres consecutivos pesimistas y comenzó a recuperarse en el 23. Y vamos con una noticia que de seguro va a hacer que los progres españoles se les pongan los pelos de punta. De nuevo, un éxito de Amancio Ortega, de nuevo un éxito de Inditex. Zara amenaza el trono de Nike como marca textil más vendida del mundo. Zara es la marca del mundo que más ha elevado sus ventas en términos absolutos desde el final de la pandemia, al añadir 8.500 millones de euros a su facturación desde el año 2021, pasando de casi 19.600 millones a 28.000 millones de euros, con un incremento del 43%. De esta forma, en este periodo, la enseña estrella de Inditex se ha convertido en la segunda marca textil más vendida del planeta, tras superar a Adidas en el año 2022 y solo por detrás de Nike. Además, su distancia con el gigante norteamericano se ha reducido en más de 2.000 millones de euros en este periodo. Bueno, pues ahí ya lo ven. Tenemos a nuestra marca española por excelencia, Zara, compitiendo con el gran gigante textil que es Nike. Nos vamos a ir enseguida a la tertulia una vez terminado el resumen de las noticias económicas del día. Pero antes, déjenme que les recuerde esto que les decía anteriormente. Desde Libertad Digital hemos querido buscar una solución para autónomos y empresas para que puedan gestionar su día a día de las cuentas, las facturas, para que lo puedan hacer de una manera intuitiva, cómoda, rápida y para que además lo puedan hacer con una precisión que hasta ahora no habían podido disfrutar.
que les facilita mucho la vida al autónomo y a la empresa, tanto si llevan ellos mismos las propias cuentas como si se ayudan de gestores profesionales para hacerlas. ¿Por qué? Porque el software de gestión de Prana es fantástico, es líder en gestión en España, líder de gestión es un software de gestión que cuenta con más de 40 años de experiencia y que ha diseñado una solución fantástica. Les va a ayudar a ustedes a cumplir con la normativa Verifactu y además les va a hacer la vida infinitamente más cómoda. Es muy barato, son solo 19 euros al mes, pero es que además tienen ustedes 30 días de prueba y si son oyentes de radio se pueden beneficiar de un descuento del 10%. Entren en pranalibertad.com e introduzcan el código LD10. Les repito, pranalibertad.com e introduzcan el código LD10. 12 y 36 minutos de la tarde, 11 y 36 en Canarias. Seguimos en directo en Con Ánimo de Lucro, lo hacemos ya en tiempo de tertulia. Me acompaña Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí seguimos. Oye, un tema importante, teníamos que abordarlo desde el punto de vista económico en el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un modelo, el de Orbán, que bueno, pues teníamos que pues tratar y teníamos que en este caso analizar, y lo tenemos que hacer siempre con ayuda de los mejores, porque en fin, tenemos un modelo económico que combina asuntos que tienen que ver con el liberalismo económico que defendemos tanto tú como yo, querido Rubén, pero se ha querido mezclar con otros conceptos a los que se les quiere decir que son conservadores, pero en realidad son muy intervencionistas. Y hay que tener en cuenta una cuestión a este respecto, porque, bueno, ya una discusión quizá incluso teórica o política interesante al respecto es, bueno, hasta qué punto un país, en un contexto como el actual, internacional, puede o debe proteger ciertas industrias o sectores estratégicos. Ahí ya podemos estar más o menos de acuerdo en si está justificado o solo en algunos casos o no. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que incluso si llegásemos a la conclusión, y yo tiendo a pensar últimamente que puede haber algunas cuestiones que sí que hay que proteger en un contexto como el actual, sí es cierto y no se puede olvidar que al final los políticos son personas concretas con intereses concretos, y precisamente por eso, pese a que incluso suponiendo que el objetivo fuese justificable o no, que no lo sé, es una discusión al margen, ya digo, sí es cierto que en este caso lo que se llama la élite o la oligarquía política creada, evidentemente tendería, y eso se acepta, o sea, eso es evidente, eso no se puede discutir, creo yo, tendería sobre todo a corromperse y a tratar de pues beneficiarse a sí mismo o a sí misma, aprovechando esa posición, digamos, de superioridad que tiene, y ese acceso a los recursos y esa capacidad tributaria y recaudatoria, que es un privilegio, digamos, que solo tiene la clase política. Por eso digo que, en ese sentido, más allá de defender a ultranza el liberalismo económico o no, lo que sí es cierto es que en la esencia política y de la gestión de los recursos tributarios es evidente que hay un incentivo hacia el mal, hay un incentivo para usar mal esos recursos y a corromperse, que es quizá el gran peligro que existe dentro de estas propuestas, que en la teoría pueden sonar muy bien, pero que luego hay que llevar a la práctica y ver sobre todo cómo fiscalizarlas y cómo poner límites a la hora de pues malversar o no los recursos que tiene a su disposición. En fin, vamos a tratar de ver el por qué ha resultado esta política económica que se ha llegado a llamar Orbanomics. Sí, eso es algo que ya se ha puesto de moda, y siempre que llega una gran administración o una administración concreta a un país y se quiere de algún modo presentar su programa económico como algo disruptivo o revolucionario, pues se pone este calificativo. Con Obama pasó igual, los Obanomics, ¿no? Con Trump creo que también se ha usado ese término, y es algo que creo, si no me equivoco, que viene de la era de Reagan, que sí que en su momento supuso un programa ambicioso. Estamos tratando de contactar con Enrique Navarro, creo que ya lo tenemos. ¿Enrique? Aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos ha costado, no sé qué problema teníamos. Misterios de las comunicaciones. Correcto. Estábamos aquí, Rubén y yo, comentando el mandato de Orbán desde un punto de vista económico, que es verdad
que se le ha llamado un programa económico iliberal, se le ha llamado Orbanomics, se le ha tachado de ultraliberal en algunos casos, pero evidentemente ultranacionalista en otros. ¿Cuál es el balance que crees que habría que hacer de estos años de gobierno de Orbán y la crisis económica en la que ha metido Hungría en los últimos años? Bueno, yo creo que, como todo en la vida, el desgaste de tantos años, de tanta exposición, ¿no? Yo creo que al final ha sido un desgaste importante. Para Hungría, Europa siempre ha sido un factor, digamos, de referencia importante, y la distancia que había puesto Orbán con lo que son las instituciones europeas, yo creo que le ha perjudicado. También le ha perjudicado mucho la cercanía con Trump, que yo creo que ahora mismo de lo popular que pudo ser ha caído en la mayor impopularidad. Y yo creo que al final, pues en 16 años hay sombras, hay luces, ¿no? Porque es inevitable, ¿no? Ha impregnado el país de una política muy peculiar, ¿no? Como tú bien señalabas. Pero bueno, yo creo que al final Hungría pues no ha tenido, diríamos, el empuje económico que quizás hayan tenido otros países en el este, pero bueno, yo creo que ha contribuido en cierta forma también a modernizar en cierta forma las instituciones, pero que yo creo que la situación política y su demasiada exposición pública, yo creo que han hecho un cambio relativo, ¿no? Porque realmente pensamos que no hay ningún partido de izquierdas o ni siquiera socialdemócrata en el Congreso húngaro, ¿no? Con lo cual se da a entender de que tampoco hay, digamos, una revisión a la totalidad de lo que se ha hecho, sino más bien una corrección de rumbo. Bueno, ¿y cuál va a ser ese rumbo? ¿Qué esperas de Magyar? Bueno, yo creo que lo primero, la parte fundamental va a ser sobre todo de cara a Europa. Poder desbloquear los fondos de ayuda a Hungría son importantes. Eso a su vez le va a implicar 90.000 millones, si no me equivoco. Claro, es que eso es mucho dinero, y segundo, eso le va a implicar también concesiones. Claro, aquí yo creo Europa ha respirado porque Orbán pues no dejaba de ser una China en el zapato europeo, ¿no? Además con ese apoyo con Trump. Yo creo que en ese sentido este acercamiento a Europa pues va a tener implicaciones económicas inmediatas, como señalabas, pero va también a tener implicaciones políticas, puesto que Hungría estaba impidiendo muchos de los mecanismos de ayuda a Ucrania, con lo cual, diríamos, gana Hungría en el sentido de que se va a ver más desbloqueado en sus relaciones con Europa, y gana Europa en la continuidad de su política de apoyo a Ucrania, que ahora va a tener, pues diríamos, las manos mucho más libres y va a poder actuar de una forma mucho más cohesionada. Y yo creo que esos dos factores también han influido mucho en el cambio de rumbo, ¿no? ¿Podemos decir que gana Zelensky pero pierde Santi Abascal? Bueno, esto ya es sacar... esto ya... Pues, hombre, tengo que tirar alguna para pillar, Enrique. La lista de ganadores y perdedores. A ver, yo creo que está claro que Trump, que está sufriendo una crisis de popularidad entre sus votantes en Estados Unidos, pues está transmitiendo también que este movimiento tan extraño, ¿no? En el sentido de que nadie sabe si son liberales o conservadores, nadie, es un poco caótico, pero no cabe duda de que los movimientos, diríamos, populistas de derecha, llámale como quieras, ¿no? Tampoco me gusta a mí, diríamos, descalificarlos porque no creo que sea el caso, ¿no? Pero obviamente Orbán era el referente, era el único gobierno que realmente de esta línea ideológica, como bien señalabas, de Vox también gobernaba, y el repaso ha sido monumental, con lo cual yo creo, y lo estamos viendo en las encuestas, que son movimientos que yo creo que Trump de alguna forma se va a llevar por delante, y veremos en las próximas elecciones cómo se irá asentando, digamos, esta vuelta un poco a los fundamentos más moderados, ¿no? Yo creo que es una etapa que no digo que se cierre, pero obviamente ha tocado techo. Solo para terminar, Enrique, ¿qué esperamos del nuevo gobierno de Magyar? ¿Qué esperas en el corto plazo? Ya no tanto en su parte de acercamiento a Europa, que es la más evidente, la que más se está contando hoy, sino más en lo que a manejo de la situación interna se refiere. ¿Crees que las instituciones en Hungría, que se han visto debilitadas,
por la acción de Orbán van a mejorar, esa utilización del nacionalismo, del volver otra vez a intervenir en distintos sectores y lograr que prácticamente el 50%, por ejemplo, de la banca esté prácticamente en manos del Estado. ¿Esto va a revertir de alguna manera? Yo creo que la mayoría de 2/3 que ha obtenido le permite modificar y derruir todo el aparato de capitalismo, de amiguetes, de intervencionismo que había montado Orbán, ¿no? Porque este es el gran problema de todos estos movimientos, que al final acaban cayendo en los mismos males que pretendían combatir, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a ver una política de mayor liberalización de la economía, de mayor desregularización de la economía. Vamos a ver, por tanto, una economía que no es el mejor momento, pero sin duda tiene un potencial. Hungría tiene un potencial importante por su ubicación, por la formación de la gente, ¿no? Tiene unas grandes profesionales para la industria y lo que necesita es, pues digamos, más fondos, más de regulación. Esos fondos europeos van a transformar el país, con lo cual yo creo que a corto plazo, año y medio, se va a notar un cambio simplemente por este impulso. Ya veremos luego en qué queda, pero sin duda Hungría es un país que tiene un potencial enorme dentro de Europa y este cambio sin duda le va a beneficiar enormemente en lo económico y seguramente puede ser un foco de atracción de inversiones, sobre todo de Alemania y Francia, de la industria, que lo va a ver como un potencial de partner y compañero de muchos proyectos industriales, con lo cual yo creo que se cierra una etapa que ya ha durado demasiado y que sin duda va a transformar la economía húngara en plazo relativamente corto. Para terminar, y ya te prometo que no te molesto más, sé que estás en medio de varias obligaciones y que nos has atendido en un huequito que tenías, pero no te puedo dejar de preguntar por el único que no te he preguntado, en este caso por aquel que consideraba que tenía su gran apoyo en Hungría dentro de Europa, que era Putin. ¿Cómo quedan los intereses rusos ahora mismo? Bueno, yo creo que efectivamente para Putin es una pésima noticia porque era, diríamos, su informante, era su confidente y además había incluso conseguido el tema del desbloqueo del gasoducto de Rusia. Yo creo que ahora mismo Putin ha perdido la única base que tenía Europa y Europa gana en consolidar su cohesión. Ahora mismo solo queda Eslovaquia, que no estaba en las posiciones de Orbán, pero vamos, para Rusia es una pésima noticia. Y yo creo que para Trump habrá que ver cómo queda, pero como tú señalabas antes, Zelensky es un claro vencedor y que venza a Zelensky es que ganemos todos, ¿no? O sea, todos los que estamos en este lado de la línea, ¿no? Correcto. Enrique, no te molesto más, te agradezco muchísimo que hayas querido participar en Con Ánimo de Lucro en el día de hoy. Nos vienen muy bien tus comentarios. Gracias a vosotros. Y les he prometido a los mejores, no solo a Enrique Navarro, sino también a Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market, amigo de este programa. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás aquí escuchando. Estábamos hablando con Enrique de ganadores y perdedores después de la victoria ayer de Peter Magyar. No sé qué lectura hacéis desde Free Market o cuáles son los movimientos que estáis viendo en estos primeros minutos, horas después de la victoria de Magyar sobre Orbán. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que felicitarse es porque los que han ganado es el pueblo húngaro, conjurando lo que hubiera sido una nueva victoria de Orbán, que se hubiera traducido en una erosión aún mayor de los fundamentos de la ya muy debilitada democracia liberal húngara y el avance hacia un régimen de autocracia electoral. Entonces yo creo que eso es una magnífica noticia y también es una pésima noticia, y por lo tanto magnífica, para Putin. Desaparece su principal baluarte, su infiltrado, su agente de acción en la Unión Europea, con lo cual es un factor magnífico para evitar, entre otras cosas, la capacidad de desestabilización que Orbán estaba haciendo, que Rusia estaba haciendo a través de Hungría en muchos países del centro de Europa a través de los partidos etnonacionalistas.
En la victoria de Magyar, que ha sido sorprendente por lo aplastante, ¿no? Porque evidentemente sabíamos que las encuestas no le daban las mejores previsiones a Víctor Orbán, pero en ningún momento podemos imaginarnos el nivel, ¿no?, de desgaste que ya acumulaba el líder húngaro. Repasando un poco, sobre todo, Lorenzo, pensando en aquellas personas que no están muy al día de la actualidad en Hungría, que yo creo que son la gran mayoría de los que nos puedan estar escuchando. De hecho, yo tengo que confesar que entre esta noche y esta mañana me he empapado todo lo que he podido de aquella zona, más allá de las cosas que ya conocía. Y es verdad que la lectura sobre la evolución económica que ha tenido el país desde que toma las riendas en 2010 por segunda vez Orbán ha tenido un poco mezcla de muchas cosas y que puede ser muy aprovechada por los populismos, ¿no? Por un lado toma medidas muy liberales en lo que a impuestos se refiere en un primer momento, pero después es hiperintervencionista, nacionalista, en un interés por combinar dos factores que hoy estamos escuchando en otros líderes que vienen a llamarse dentro de la derecha, dentro de la órbita, por ejemplo, de Javier Milei, que en nada tienen que ver con las políticas que ha puesto encima de la mesa Javier Milei. No sé si sabes a dónde quiero llegar, ¿no? Nos quieren vestir como que todos son iguales, pero no todos son iguales y los resultados ahí están, ¿no? Es que no todos son iguales. Es decir, las discrepancias de ideario y de programa y de filosofía política entre Orbán y Javier Milei son absolutamente radicales. Orbán en política económica se ha caracterizado en la parte micro por ser un intervencionista feroz, es decir, la economía húngara es una de las economías más intervenidas en la Unión Europea. En segundo lugar, se ha caracterizado en la política macro por una desastrosa gestión monetaria que, entre otras cosas, se ha traducido y ha sido uno de los factores determinantes de su derrota electoral en una erosión del poder adquisitivo de las clases medias húngaras a lo largo de todos estos años y sobre todo a partir de 2022. Se ha caracterizado por crear un régimen de capitalismo, de amiguetes a la rusa, en el que el control de la relación entre el poder político y el poder económico, los oligarcas de Putin, tienen su perfecta reproducción en el escenario húngaro. Se ha caracterizado también por una política que eso sí que es interesante y que confirma que las políticas, entre comillas, de estímulo a la natalidad solo por vía económica son un fracaso. El coste de las políticas húngaras pro natalidad ha sido altísimo, el mayor del mundo en términos de PIB, y Hungría presenta tasas de crecimiento de la natalidad patéticas. Entonces, aquí ha habido intervencionismo micro, indisciplina macro y, por supuesto, un modelo de capitalismo de amiguetes. Y eso es lo que se ha acabado en Hungría. Esperemos que se haya acabado. Magyar tiene, en efecto, la mayoría suficiente para acometer las reformas a las que se ha comprometido, que no solo son las económicas, sino son fundamentalmente la recuperación de los pesos y contrapesos propios de una democracia liberal. El legado de Orbán es malo en términos económicos, pésimo en términos políticos, porque no podemos olvidar, estos que les gusta tanto y que se declaran orbanitas, algunos incluso locales con entusiasmo, que Orbán es el teórico de uno de los teóricos de lo que se llamó, y él mismo lo dedicó, un largo ensayo a la democracia iliberal, que es el poder absoluto de la mayoría. Y el poder absoluto de la mayoría conduce, como sabemos, a la corrupción, entre otras cosas. Hungría es el país más corrupto de la Unión Europea. Claro, hablas de intervencionismo brutal en lo micro, cosa que me recuerda a cosas que estamos viendo en España, cómo se mete el Estado, el gobierno en este caso, a través de la SEPI en Telefónica, cómo se mete a través de la SEPI en Indra, cómo trata de tener, digamos, cogidos del dogal a los bancos con sus impuestos cada vez mayores y específicos para este sector. Hablas en Hungría de una erosión de las instituciones y en este caso Hungría tenía el poder de imprimir moneda, cosa que en España no tienen, pero les encantaría tenerlo, que esa es otra. Sí. Y luego que hay cosas que son lo que yo llamaría el cinismo hipócrita el cinismo y la hipocresía de Orbán.
¿En qué sentido se puede hablar de cinismo e hipocresía de Orbán? El gran adalid, el campeón contra la horrible y espantosa Unión Europea, es el país durante su mandato que ha recibido mayores fondos per cápita de la Unión Europea. Y una transferencia anual desde el que él está aproximadamente en porcentaje del PIB de ayudas comunitarias entre el 3 y el 4% del PIB. Ese es el hombre heroico que plantaba cara a Bruselas, que explota a todos los pueblos europeos. Y luego hay otra historia que yo creo que también es muy interesante y que desde el punto de vista de los medios de comunicación, y estamos hablando en un medio de comunicación como es el vuestro, que conviene recordar, que es cómo liquidó la oposición mediática. Los medios de comunicación de la oposición, o que se le oponían, recibían inmediatamente visitas de los inspectores de Hacienda. Quedaban, por supuesto, y les recordaba a ustedes algo esto, fuera de la propaganda institucional del régimen. Y cuando los periódicos o los medios acosados estaban al borde de la bancarrota, tenían dos opciones. Uno, la bancarrota con posibilidades de cárcel para sus propietarios, o dos, vendérselo a alguno de los amigos de Orbán. Eso ha sido la realidad de la política informativa y la política mediática de Orbán en Hungría. Es decir, y estas cosas aquí es inconcebible que haya partidos en los que se llame Europa Occidental que hayan apoyado a un individuo que cuando cogió Hungría estaba dentro de los países de la Unión Europea, de los países postcomunistas, es el que tenía unos índices de libertad personal más alta y la curva es una caída en picado. ¿Eso es el modelo que quiere cierta derecha para España? ¿El modelo húngaro? Cuando hoy se han rasgado las vestiduras diciendo que esto es una pérdida enorme para Europa. Y luego otro comentario que me parece relevante. El gran campeón contra la inmigración, Hungría no recibe inmigrantes. Lo que hace es exportar capital humano. Es el país del centro-este de Europa que exporta más capital humano de calidad fuera, que la gente se va. Hungría nunca ha tenido un problema de inmigración ni musulmana ni no. El saldo migratorio de Hungría es un saldo neto negativo. Entonces, en Hungría nunca ha habido un problema de inmigración y no por las políticas de Orbán en control de la inmigración, es que no recibía flujos inmigrantes, lo que exporta es gente que se va del país. Eso es Orbán, una caricatura gloriosa convertida en un héroe por determinadas derechas locales. Es tremendo. Hablabas de que algún líder en España estuviera presumiendo de ser amigo de Orbán y de que le gustasen estas políticas. Lorenzo, te pongo un audio. Hoy Víctor Orbán es el auténtico protector de Europa y por eso estas no son solo vuestras elecciones, también son nuestras elecciones. Estas elecciones nos afectan. Tus elecciones son nuestras elecciones. Exactamente, ya sabemos lo que es. Y entonces, si cogemos exactamente la misma dinámica, el que ha aplastado a Orbán en las elecciones húngaras es el equivalente al Partido Popular Español. El partido TIPSA está en el Partido Popular Europeo. Y, en efecto, esperemos que ese mismo resultado se produzca aquí. Yo no quiero ni aspiro a que mi país se parezca lo más mínimo a la Hungría autocrática de Orbán. Y desde luego no apoyo y combatiré siempre en contra de una derecha que quiere convertir, que se envuelve en la bandera orbanita como un proyecto para España. Y eso tienen que saberlo los oyentes. Esto no es una broma. Desde luego que no. Lorenzo, no tenemos tiempo para más. Te agradezco muchísimo este análisis y te escucho de nuevo aquí cuando puedas atendernos al teléfono. Incluso si te puedes venir un día, pues estaremos encantados de recibirte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte.
Bueno, yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Hemos tenido la participación de dos auténticos especialistas en este segmento y nos han ayudado a comprender la realidad húngara, el porqué, los resultados que hemos tenido, cuáles pueden ser los efectos de estos resultados y cómo se ha interpretado por algunos, por ejemplo, algunos líderes políticos muy cercanos en España, precisamente Vox y Santiago Abascal. Nos vamos a las noticias de la una en Es Radio y volvemos aquí en Con Ánimo de Lucro con toda la información de bolsa y mercados. 1:07 de la tarde, 12:07 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos como todos los días abriendo página de mercados, pero todavía no. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo tengo que recomendarles a todos ustedes, y ahora que entramos en tiempo de mercados, pues con más razón todavía, que aquellos que no hayan invertido todavía en oro, que tienen una oportunidad de hacerlo. Dirán ustedes, pero ojo, macho, es que me tengo que ir ahí a las tiendas que hay por Velázquez a comprar oro, o dónde me voy a comprar oro que me fíe, o dónde puedo encontrar algún tipo de inversión que me la ligue al oro, pero en fin, que no sé por dónde empezar. Bueno, pues nosotros aquí le vamos a dar a ustedes una pista. ¿Por qué? Porque en Libertad Digital y con la ayuda de Prosegur hemos ideado una manera de hacerlo, de una manera cómoda, fácil, segura, transparente, dinámica, en fin, online. Pueden ustedes comprar oro real tokenizado de forma online, con total transparencia, con todo el valor del oro físico y la liquidez de un activo digital. En orolibertad.com pueden invertir en oro digital de forma segura. Y dirán ustedes, ya, pero eso es digital. No, pero lo más importante es que al estar detrás una marca de confianza como Prosegur, ustedes tienen la garantía de que el oro tokenizado que ustedes han comprado tiene su reflejo sólido, físico, que se puede tocar, custodiado en las bóvedas de alta seguridad que tiene Prosegur, con lo cual esto es lo más importante. El subyacente existe y está custodiado en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Protejan su futuro con el valor refugio por excelencia. Visiten ahora mismo orolibertad.com y empiecen hoy mismo. Además, siempre tenemos que recordarles que todo producto de inversión implica un riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y ahora sí, abrimos página de mercados. Y la fotografía fija del IBEX 35, ¿cuál es? Bueno, pues después de este fin de semana donde Donald Trump dice que no llega a ningún acuerdo con Irán en esas negociaciones en Pakistán y que va a cerrar él mismo, va a tomar el estrecho de Hormuz, ¿qué creen ustedes que ha pasado? Bueno, pues efectivamente el petróleo ha subido y los índices están cayendo. En concreto, nuestro IBEX 35 se está dejando ahora mismo más de un 1,5%, lo que es suficiente para perder el nivel de los 18.000 puntos que recuperó la semana pasada. 17.930 puntos mantiene ahora mismo nuestro principal selectivo, el IBEX 35, donde solo permanecen en verde dos valores: Repsol un 0,93% arriba y Fluidra un 0,77%, y donde Indra, IAG y AENA encabezan las caídas con retrocesos del entorno del 2,5%. Una situación de mercados que describe a la perfección lo que estamos viviendo en estos últimos días y en estas últimas semanas. Iba a decir indecisión, no, es esa absoluta incertidumbre que reina hoy en los mercados y que hace que la volatilidad sea la dueña de las cotizaciones en los distintos índices y en los distintos valores. Hoy siempre es importante, pero hoy muy especialmente es importante echar un vistazo a qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con el mercado de las materias primas. Y en las materias primas tenemos que decir que el petróleo Brent de referencia en Europa está cotizando ya en $102 por barril, con una subida del 7,15%, y el West Texas está subiendo un 7,38 y cotiza por encima del de referencia en Europa. El West Texas de referencia en Estados Unidos cotiza por encima de los $103. Ambos petróleos, ambos barriles, los de referencia en Europa y en Estados Unidos, ambos, insisto, por encima de los $100 el barril. De nuevo vemos mucho nerviosismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no sabemos qué va a pasar con las mercancías que están en el estrecho de Hormuz
bloqueadas. Eso está bloqueando el tráfico de productos energéticos, no solo de petróleo, sino también de gas, lo que está haciendo que también se encarezcan la producción de energía eléctrica en países como España. Y esto hace que la inflación haga su efecto y estemos viendo cómo empiezan a subir de una manera muy importante todos los productos y servicios que tenemos a nuestra disposición. La inflación va a ser el pan nuestro de cada día, da la sensación a lo largo de todo el año que nos queda, y la incertidumbre y la inestabilidad, la volatilidad vuelve a ser nota predominante en los mercados. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues en primer lugar, siempre decimos no asustarse, porque a lo mejor en estos momentos de gran volatilidad podemos encontrar algunos valores que tengamos monitorizados y que alcancen muy buenos precios. Si sus fundamentales no han desaparecido, pues puede ser un buen momento para incorporarlos a nuestra cartera. Y en cualquiera de los casos, lo que siempre les decimos, con una buena estrategia bien diversificada y a largo plazo, el estar invertidos siempre y continuamente con esa técnica del DCA, de el ir invirtiendo poquito a poco todos los meses, pues nos ayudamos precisamente para no perder valor, para estar invertidos en los mejores momentos de mercado y en los peores. Da la sensación de que cuando el miedo cunde y todo cae, pues nos da la sensación de que va a ser un momento malísimo para invertir. Bueno, pues a lo mejor es el mejor momento para invertir y los fondos que nos gustan han caído de precio y los podemos comprar en un momento mucho más barato. Es importante tener conocimientos suficientes en mercados para que cuando lleguen estos momentos no nos pillen con el pie cambiado. Por eso, desde aquí yo a todo el mundo les recomiendo que en este caso se formen y lo hagan, por ejemplo, con el curso de inversión de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo que tenemos el equipo Tu Dinero Nunca Duerme con los amigos de Locos de Wall Street, donde les enseñamos los secretos de la inversión, pero no aquí secretos ni fórmulas mágicas ni nada que se le parezca. Inversión sensata, a largo plazo, bien diversificada, entendiendo cómo funcionan los mercados de renta variable, de renta fija, de divisas, de materias primas, y que sean ustedes capaces de tomar sus decisiones de inversión. De modo y manera que cuando hay momentos de volatilidad no tomen decisiones equivocadas, y cuando hay momentos buenos de mercado sean capaces de tomar las decisiones acertadas. Y ahora sí, nos vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos con una entrevista que les va a encantar. 1:15, 12:15 en Canarias. Seguimos en directo en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos acompañado del director de Marketing y Comunicación de Cibislen, Agustín Vara de Rey, que ya me acompaña aquí en el estudio. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas, Luis, pues encantado de estar aquí. Miren, les voy a comentar un chascarrillo de estos que suceden cuando el micrófono está apagado y están sonando las promos y estas cosas. Se ha sentado Agustín y me ha dicho: ábrete la página de Cibislen, que tenemos proyecto nuevo. Y he dicho: ¿cómo? ¿Tenemos ya proyecto nuevo? Es verdad que estáis sacando proyectos prácticamente todas las semanas, ¿no? Pues ahora mismo estamos sacando entre 1 y 2 a la semana. Tú fíjate. O sea, es salvaje. Y en este caso, pues como coincide aquí que estamos en directo, pues ¿por qué no hablar del proyecto que tenemos ahora, que es una pasada? De hecho, ayer en un programa compañero, La Trinchera, con Manolo. En La Trinchera, pues hablamos de él y la verdad es que fue un éxito rotundo. La gente como loca dándose de alta, porque la verdad es que la oportunidad es impresionante. Es en Mallorca, es una refinanciación de una villa y es que es un 11,5 de rentabilidad en 12 meses. Tú fíjate. Claro. No, aparte, a mí una de las cosas que me gusta mucho, ya te lo he dicho en otras ocasiones, Agustín, de estos proyectos es que se puede ver exactamente en lo que estás invirtiendo, digamos, dónde está yendo tu dinero a financiar qué. En este caso el proyecto es un espectáculo, además en una isla maravillosa como es Mallorca. Y la urbanización Son Vida, que es una urbanización prime en Mallorca, es decir, lo que tú mismo dices, ahora alguien que esté en Mallorca por ahí se quiere pasear, se mete en la urbanización Son Vida, que es una urbanización prime pero es abierta, y puedes ir a verla, puedes ir ahí ver tu inversión. Correcto. Que además una cosa muy importante que hay que remarcar, y es porque la gente también se vuelve loca en invertir en este tipo de proyectos, ya no solo es el plazo y la rentabilidad, que son muy interesantes, sino por la garantía, porque en este caso el propio activo es la garantía y es un activo que vale más del doble del dinero que estamos financiando. Es decir, estamos financiando 5 millones y vale 10 millones el activo. Esto es importante, vamos a tratar de explicarlo. Antes de explicarlo, ¿nos están escuchando? ¿Todavía no se han dado de alta en Cibislen? Es gratis. Entren ustedes en cibislen.com. Repito, Cibislen con V y terminado en D, cibislen.com. Ahí se dan de alta, es gratis, y acceden a la información. Y pueden tener en la pantalla lo mismo que tengo yo ahora mismo.
Próxima apertura, martes 14 de abril, mañana, a las 12 del mediodía, tenemos el proyecto Villa Sonvida, que es un préstamo con garantía hipotecaria de primer rango en Sonvida, Palma de Mallorca. Un préstamo para refinanciar esta obra, y en concreto se va a financiar 5 millones de euros. Estamos hablando de que nuestra inversión, que podemos invertir desde 250 euros, va a obtener una rentabilidad del 11,5% en solo 12 meses, en un año. Es decir, están ustedes invirtiendo en un producto de renta fija, porque lo que están haciendo ustedes es prestar dinero a 12 meses, en este caso, y con un 11,5%. Díganme ustedes qué producto de renta fija hoy les dan un 11,5% anual, en este caso a 12 meses. Vamos a explicar cómo funciona el modelo Cibislen, el modelo de Cibislen, para que aquellos que todavía no lo conozcan sean capaces de entenderlo y entiendan precisamente el por qué es posible con un producto de renta fija que además tiene una garantía hipotecaria detrás, te ofrece un 11,5% y no hay trampa ni cartón detrás. No hay trampa ni cartón. De hecho, llevamos de 2017 sacando proyectos, más de 170 proyectos. Estamos regulados por la CNMV, que esto es un detalle muy importante. Pues no, esto es muy fácil de entender. Es un modelo de financiación a promotores. El promotor necesita un capital para sacar adelante un proyecto y necesita de inversión alternativa porque los bancos no apoyan este tipo de financiación. Pero son proyectos totalmente viables. La compra de un suelo, pues una refinanciación, es empezar una obra. O sea, son cosas bastante normales, pero que los bancos no entran, tienen unas regulaciones que no les dejan. Entonces, lo que consiguen es, con empresas como la nuestra, con Cibislen, es que los inversores que tenemos nosotros en la plataforma, es decir, cualquiera que ahora mismo se dé de alta ya se convertirá en un inversor de Cibislen, financiamos estos proyectos inmobiliarios. ¿Y por qué una rentabilidad tan alta? Bueno, pues sinceramente, porque aprovechamos los tipos de interés, que eso es importante, y sobre todo aprovechamos la situación. Son promotores que necesitan ese capital para salir adelante. Entonces nosotros le decimos, vale, pero nuestros inversores, ya que invierten y te van a prestar un dinero, que al menos tenga una rentabilidad interesante y una garantía que proteja su inversión. Entonces, esa es negociación nuestra que hacemos con el promotor y en este caso pues hemos conseguido ese 11,5 en tan solo 12 meses. En un sector muy interesante, porque claro, uno queriendo sacar punta, Agustín dice, bueno, pero entonces, pero claro, todas las inversiones tienen riesgo. Esto, por mucho que tenga una garantía hipotecaria detrás, sigue existiendo el riesgo. Pero en realidad, cuando tú prestas dinero a alguien para que realice un proyecto inmobiliario, digamos, el riesgo que está detrás es que coja el dinero y desaparezca, por poner un ejemplo. Sí. Si eso sucede, ahí opera la garantía hipotecaria. Es decir, no está exento de riesgos, pero tenemos que saber cuál es en realidad ese riesgo. Pero dices que desde 2017 hasta hoy, más de 170 proyectos financiados. Desde 2017 hasta hoy y en más de 170 proyectos financiados, no ha habido nunca un promotor que haya dicho no os pago. No ha habido nunca un promotor que haya dicho, oye, que me he arruinado, que esto no me ha salido bien, que no te voy a poder devolver el dinero. Esto no ha sucedido. No, cero default, nunca hemos tenido un solo impago, hemos tenido una situación extraordinaria que el promotor pues falleció, por desgracia, pero se solventó rápidamente y nada, todo el mundo a recuperar su capital más los intereses generados en ese tiempo de ejecución. O sea que nada, sí, efectivamente, ya no solo son 170 proyectos, son más de 300 millones financiados, es decir, mucho capital, mucho movimiento para que los inversores, bueno, pues hayan recuperado ya 100 millones, de los 300 ya se han recuperado 100 millones de inversión y un 46% de los proyectos ya se han reembolsado. O sea, que no se puede decir que es una inversión segura, porque eso sería ilógico más en el mundo de la inversión. Es absurdo. Un proyecto que además es bueno. Pero es verdad que dentro de que tu capital, como la empresa Cibislen, pues no garantiza los capitales, como no hace ninguna empresa, ni Cibislen, ni ninguna, ni en bolsa, nada. No es un banco. Es imposible, no está garantizado por ningún fondo de garantía. Pero por eso tener un activo detrás sí que da cierta seguridad a los inversores. Y encima, con estas rentabilidades, pues la verdad es que la gente, pues eso, como te decía ayer en la trinchera, pues la gente como loca dándose de alta. No, claro, es que es muy importante esto que dices, por muchos motivos. El primero, porque es un modelo de negocio que se entiende. O sea, al final dices, oye, yo voy a invertir en Cibislen, que sé que está regulada por la CNMV, que tiene todos los parabienes, y voy a invertir en esta Villa Sonvida. Entonces, mañana yo a las 12 me coloco aquí delante del ordenador y digo, venga, pues quiero ser de los primeros. Y lo digo así porque en media horita
igual menos, ya se han financiado los 5 millones, que esto es lo que tienen este tipo de ventanas, Sí. que o te das prisa o te quedas sin invertir. Entonces dices, oye, pues yo voy a invertir, como es desde 250 euros, pero es a un año y van a ser un 11,5, pues 1.000 euros, 15, 10, 2.000, lo que sea, lo que cada uno quiera invertir. Y uno invierte y está diciendo, yo le estoy prestando dinero al promotor de esta villa para que pueda refinanciar y pueda seguir con la obra y la pueda terminar. ¿Qué va a hacer ese promotor cuando reciba los 5 millones? 5 millones al 11,5 no es un interés que tenga muchas ganas de pagar y desde luego a prolongar en el tiempo para que le sigan generando intereses de demora. ¿Qué va a hacer ese promotor? Va a solucionar la situación lo suficientemente rápido como para que se pueda devolver en tiempo y forma ese dinero y, digamos, es un préstamo necesario pero que le quema, que tiene mucho incentivo en devolver con los intereses pactados cuanto antes. Esa es una parte muy importante. Y luego, importantísimo también la parte evidente de la garantía hipotecaria. ¿Por qué? Pues porque en caso de que suceda lo que nadie quiere que suceda, como el caso aquel que tuvisteis del fallecimiento del promotor, chico, aquí no hay ningún problema. A lo mejor tardas un poco más en recuperar la inversión, pero en ese tiempo te ha ido generando los intereses. Entonces dices, oye, ¿qué pasa aquí? Hay una garantía hipotecaria, además del 50%. Es decir, que la villa que va a ser refinanciada por 5 millones vale 10. Entonces dices, oye, pues yo ejecuto, oiga, véndase y mis inversores van a recibir su dinero más los intereses que se han pactado. ¿Que se ha ido a año y medio en lugar de un año o a 2 años? Pues van a recibir su 11,5 anual el tiempo que haya. Si se va a 2 años reciben un 23% de rentabilidad. Claro, entonces, pero tú, imagínate, ¿no? La gente dice, no, yo solo invierto en renta fija en letras del Tesoro. ¿Qué garantía tienen ustedes de que el Estado español no les va a impagar? Claro. Dice, porque nunca lo ha hecho. Mentira. El Estado español ya ha impagado en el pasado y esperemos que no lo haga en el futuro, pero no habría que descartarlo. Y ahí sí que no tenemos detrás una garantía hipotecaria que diga, pues vendo el principal, el subyacente, porque sería vender a trocitos España, y entonces recupero. No, ahí no. Pero en esta inversión sí. Y es una inversión cuyo subyacente se puede ver y tocar. Sí, que total. Parece que es evidente, ¿no? Ha habido un matiz que has dicho que me ha gustado mucho y es una realidad, y es que los promotores con este tipo de proyectos quieren repagar lo antes posible, porque está generando unos intereses que son elevados, sinceramente son muy elevados. Y de hecho siempre les damos una posibilidad, les damos una ventana de salida antes, y en este caso, en este de 12 meses, tiene posibilidad de amortización anticipada a partir del mes 6. Pues efectivamente, en el mes 7, 8 a lo mejor repaga. Tú recibes tu porcentual, a lo mejor si es a 8 meses, pues recibirás un 7,60 más o menos, y todo el mundo tan feliz. Te has sacado una rentabilidad en 8 meses más de un 7,5. Y el promotor puede seguir con sus proyectos, seguramente vuelva a contratar a Civislen de nuevo, y sacamos más proyectos con promotores como estos. Por eso tenemos una tasa de repetición de promotores, de cada promotor hace 3-4 proyectos con nosotros, y de inversiones, 8 inversiones por cada inversor. Tú fíjate. Hombre, claro, es que si el modelo funciona, es un modelo de éxito tanto para el promotor como para el propio inversor. Pero luego aquí esto requiere, pues claro, esto es un modelo que es un caramelito para el promotor, porque dice, joder, macho, yo tengo aquí, pero claro, los bancos no me financian, a ver a dónde voy yo, a qué puerta voy a tocar para que me financien este proyecto. Conocen Civislen, van a vosotros, pero aquí no llega y financia todo el que llama a la puerta, porque ahí sí es verdad que vosotros os cuidáis muy mucho de hacer un estudio muy pormenorizado de cada una de las promociones. Sí, las due diligence son bastante duras, y de cada 10 proyectos que nos entran y analizamos, sale uno. Y ese que sale, es decir, sale internamente, se ha decidido internamente que es viable, tanto el promotor como el proyecto, tiene que ir a un comité externo, y el comité externo tiene que aprobarlo. Y no todos los aprueban, además. O sea, que realmente el proceso no es que sea largo, pero sí es bastante duro, exhaustivo, y por eso quizás el éxito de 170 proyectos con 0 default, porque el análisis que hacemos es duro. No, claro, es que esa pata es fundamental. Me imagino que los primeros años, pues para demostrar que vuestro modelo era sólido, pues hacía falta un track record, pero es que ya lo tenéis. El track record ya lo tenéis. 2017 a hoy son 9 años, ya vais camino. El año que viene cumplís ya los 10 años y con un track record envidiable. Además, como dices, auditada por la CNMV, bueno, pues villas son vida.
la promoción que sale mañana. Vamos a recordarle, Agustín, a nuestros oyentes y a la gente que nos está viendo por YouTube, cómo se puede uno beneficiar o cómo podría cualquiera de los que nos esté escuchando mañana poder optar a esta villa. No sé, Guiomar, si se puede ver. Guiomar es nuestra realizadora para los que nos ven por YouTube. Si se puede ver en mi ordenador este proyecto. Mira, se ha levantado, va a coger la cámara y nos va a hacer esto es improvisación, ¿eh? Total. Bueno, pues aquí lo tenéis, es el proyecto Villa Son Vida y es el proyecto que se abre mañana a las 12, 11,5 de rentabilidad, 12 meses, garantía hipotecaria primer rango, 50% del loan to value, es decir, prestamos al 50% de lo que vale el propio activo, y lo único que tenéis que hacer es daros de alta en civislen.com, como tú bien dices, Luis, pero me gusta mucho, con V en medio y con D al final, civislen.com, registro totalmente gratuito, sin gastos ni comisiones, se puede invertir desde tan solo 250 euros y sobre todo te puedes dar de alta y esperar a otro. Si no te gusta este, pues te esperas a otro. Todas las semanas sacamos proyectos, así que te mandamos toda la información y a invertir cuando quieras. Aquí viene la información, ver más información, pinchas, como te registras puedes verlo todo, y luego si sigues hacia abajo en la página puedes ver las que están en estudio que pueden salir en las próximas semanas. Veo aquí en Burgos, en Alicante, en Cádiz, y luego pueden ver los proyectos que ya han sido financiados. Finca San Juan en Madrid. Mira, de esta hablamos, creo que fue la semana pasada. Homing Pozuelo tramo 2. Solanda, Mallorca también. Tenemos en Pamplona, en Arroyomolinos. Mira, en Portugal, Ericeira Costa. Sí, también en Portugal. Oye, pues muy bonito. Mira, a mí esta zona además de Portugal me gusta muchísimo. Pues gusta mucho a los inversores, además, Portugal. Hombre, es que está creciente, está de moda. Está creciente. De moda Portugal, sí. Nos pilla cerca, tiene unas playas estupendas, una gastronomía maravillosa. Y tengo que decir que la gente de Portugal es estupenda. Yo no he tenido queja ninguna, maravilla. Aparte, mira, yo que soy extremeño, los tengo al lado. Sí, claro. Y los conozco muy bien. Pues Agustín, muchas gracias por estar con nosotros este ratito. Muchas gracias por ofrecernos esta nueva oportunidad en este proyecto de Villa Son Vida. Les recuerdo, suscríbanse, entren, inscríbanse en la página web, que es gratuito, estudien el proyecto, si les gusta solo tienen que llenar su monedero desde su cuenta, ni siquiera la tienen que vincular, ustedes llenan su monedero y a partir de ahí invierten y ya verán cómo no será ni la primera ni la segunda vez que eso seguro. Gracias. Agustín Bragarri, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ustedes, señores oyentes, ya lo saben, civislen.com, y yo les espero aquí mañana, como todos los días, a las 12. Sean muy felices, amigos.